buenos mediodías a las amigas y amigos de los medios aquí presentes. Quiero decirles que yo celebro que hayamos tenido esta reunión de trabajo con nuestras compañeras y compañeros diputados y senadores del PRD, porque nos ha permitido llegar a acuerdos luego de exponer nuestros distintos puntos de vista, además de los referidos en relación con las entidades que tendrán elecciones este año, en donde me permití darles una valoración de nuestra parte y desde luego para que en las comisiones institucionales de ambas cámaras en las que participan legisladores del PRD se refuercen los trabajos de vigilancia y de seguimiento sobre los procesos electorales y desde luego también en el apoyo político de los grupos parlamentarios a nuestras candidaturas en estas entidades, cosa que compartimos plenamente. Y luego en lo que tenemos enfrente del conjunto de tareas legislativas y de carácter político, también celebro que hayamos coincidido plenamente en la necesidad de trabajar juntos, de unificar esfuerzos, los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como el partido, la dirección nacional del PRD, que nos permita, como lo dijimos aquí hace algunas semanas, armonizar los trabajos que se vienen haciendo en las distintas áreas de nuestro quehacer público, el propio de los legisladores y el del partido en el seno del Pacto por México. Llegamos al acuerdo como conclusión de que vamos a establecer una clara colaboración entre ambos grupos parlamentarios y la dirección del partido para impulsar el conjunto de las tareas que están todavía especialmente pendientes en el ámbito legislativo, las reglamentaciones en materia de educación, lo que ya viene luego de la promulgación de la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica, lo que se está discutiendo ya en comisiones y en foros de la reforma financiera y el conjunto de temas que han quedado pendientes todavía, como lo del IFAI, lo de la lucha anticorrupción, lo de estos grandes asuntos, más los que todavía pues están pendientes de la reforma política y electoral. Hemos concluido de consenso que nosotros acá, por ejemplo, en materia de las reformas a las leyes secundarias en materia educativa, el PRD seguirá trabajando para presentar sus propias propuestas en lo que se refiere a la Ley General de Educación, a la que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la del Servicio Profesional Docente, que estamos muy avanzados en esto, en seguir en los foros para discutir todo lo que tiene que ver y afinar lo que tiene que ver con la reforma financiera, porque sí hay un conjunto de temas, lo dijimos desde la presentación de la misma iniciativa que teníamos desde el PRD, una serie de observaciones, de señalamientos que se han reforzado en el análisis riguroso y puntual por parte de nuestros compañeros y compañeras diputados y senadores en este gran tema y seguirlo pues procesando. Acordamos en lo que se refiere a la reforma política dos cosas muy importantes: de respetar la ruta del Senado en esto que ha sido por allí ha tenido algo de polémica pública, respetar la ruta que ha elaborado el grupo parlamentario del PRD junto con el del PAN para trabajar en la elaboración de iniciativas sobre los temas que se han anunciado. La semana que entra nos informaban se realizarán
audiencias, encuentros con personalidades relevantes en distintas materias de la reforma política, y junto con ello la otra cosa fue que también se participará por parte de diputados y senadores, compañeras y compañeros, en las mesas, en las 6 mesas de trabajo que desde el Pacto por México se han acordado para abordar los distintos temas. De tal suerte que en esta línea, en esta perspectiva, quienes participamos el día de hoy en esta reunión conjunta, pues hemos identificado con mucha claridad que además es necesario seguir teniendo estas reuniones de trabajo, de tener posiciones comunes en el PRD, en sus grupos parlamentarios y en la dirección del partido, establecer también prioridades mismas, una ruta de trabajo de todo lo que está pendiente, incorporar todo lo que desde la izquierda identificamos como toda la vertiente social en un conjunto de aspectos en los trabajos siguientes, legislativos y desde el pacto, y que estamos convencidos vamos a tener un esquema de armonización y de colaboración en todas las áreas, en todos los aspectos. Vamos a programar, por último, una nueva reunión en coordinación con los propios coordinadores de mi parte, para que podamos ahondar en varios de los temas que se han identificado. Se quedó que en los distintos grupos de trabajo pendientes se van a precisar las participaciones, su integración y las responsabilidades de ambas cámaras de los grupos parlamentarios del PRD. Pues estamos a sus órdenes. Le pediríamos a Gerardo Cedillo del Núcleo Radio 1000, por favor, su pregunta. Presidente, yo quisiera preguntarle, pues prácticamente no sé cuál haya sido la reacción que usted percibe con respecto a la propuesta que hizo usted de que se pospusiera el Pacto por México, se aplazara hasta que concluyeran las elecciones. Por lo que vemos, pues el PAN y el PRI no tienen esa disposición. Independientemente de eso, ¿usted o ustedes estarían en la posibilidad de levantarse de manera, digamos, autónoma de la mesa de negociación, o van a continuar a pesar de su propuesta? A ver, esa sería una. La otra, le quiero preguntar, ¿cuáles son los 4 temas centrales que usted ve para periodos extraordinarios? Que sé que hoy van a hacer una serie de definiciones, pero ¿cuáles serían los 4 o 5 temas, no sé, que ve el PRD que son urgentes de desahogar? Esta última se la voy a dejar yo aquí al senador Barbosa y al diputado Aureoles, pero en relación con lo primero debo precisar una cosa y plantear otra. Yo no dije, por lo menos no lo quise decir, si así se interpretó, que declaráramos un receso hasta después del día 7 en los trabajos del pacto. Yo lo que dije, y lo preciso en todo caso aquí, es que nosotros el día de hoy, este es un anuncio que hago por la tarde, habrá una reunión con el secretario de Gobernación para hacer una revisión de todos los compromisos que se asumieron en el adendum del Pacto por México en materia electoral, y que desde nuestro punto de vista ha habido claros incumplimientos de la otra parte, de parte del gobierno y del PRI, y que a partir de ello pues decidiremos qué es lo que sigue, porque si quieren que se siga en la lógica o en la línea de que se dice que se cumplen acuerdos cuando no se cumplen, pues ni caso tiene seguir manteniendo los trabajos del pacto en ese sentido. Y veremos qué puede suceder de aquí al 7, y después del 7, pues vemos qué decisiones tomamos. Esto es lo que yo en todo caso subrayo y preciso. No es que yo esté planteando que voy a llevar a la mesa hoy una posición de que mejor ya no continuemos, que decretemos un receso. A lo mejor eso es lo que quisieran. Así que unilateralmente el PRD dijera eso para que los gobernadores especialmente o a través de las dependencias federales en los estados se siga operando en favor del PRI.
yo digo, subrayo, con o sin trabajos del pacto, nosotros vamos a estar encima de los gobernadores. Hay comisiones en las que participan del Senado, por ejemplo, el senador Manuel Camacho, para darle seguimiento a los procesos electorales locales, y han estado recorriendo el país, y diputados nuestros también que están en comisiones de la Cámara de Diputados, y que, pues, lo acordamos aquí, vamos a pedir que se hagan presentes en los estados para estarles dando seguimiento. Solo una precisión nada más. Disculpe, pero entonces, ¿sí estaría, digamos, supeditado o el Pacto por México a la calidad de las elecciones este 7 de julio? Es decir, ¿sí dependería que continúe o no el PRD en la mesa? Es indiscutible que la calidad de las elecciones del próximo 7 de julio va a impactar al Pacto por México, en sentido positivo o en sentido negativo. Y veremos qué es lo que sucede el día de hoy, y veremos qué pasa de aquí al día 7 de julio, para ver cuál va a ser también nuestra posición. Ya hemos abordado en muchos momentos cuáles son los temas que proponemos, pero se ha preguntado cuatro asuntos que yo he conciliado con el diputado Orioles. Es ley secundaria en materia educativa, es modelo anticorrupción, 2, 3, reforma constitucional, IFAI, transparencia, y deuda subnacional, los temas que llevaremos nosotros como propuestas para periodo extraordinario. Habrá otras, por ejemplo, la obligación de la Cámara de Diputados para elegir un consejero del IFE. Habrá otros asuntos que se podrán discutir y agregar. Vemos que el asunto del sistema financiero es un tema complejo, no lo vemos como maduro para salir en extraordinario. Telecomunicaciones, la parte que debe resolverse, que es la parte de integración de los órganos, cae todavía en el receso, ¿sí? Y el tema del Código de Procedimientos Penales único. Son los asuntos que vemos nosotros para periodo extraordinario en este receso. ¿Quieres decir algo? No, realmente son los temas que tenemos identificados, que pueden ser materia o insumo para un posible periodo extraordinario. Hay un par de temas que no están suficientemente maduros, por llamarle de alguna manera, que es el caso de la reforma secundaria en materia educativa y este paquete de iniciativas en materia financiera que requieren evidentemente más tiempo de procesado, y que si el interés del periodo extraordinario es pensando en que se va a sacar ya la reforma financiera, está muy verde todavía el avance en los trabajos. María Ibarra, de Reforma, por favor. Hola, buenos días. Preguntarles dos cosas. Presidente, por un lado, saber, ayer nos decían gente del CEN del PRI que, bueno, pues veían pues todas estas acusaciones hacia los gobernadores solamente como chantajes para la mesa del pacto, porque realmente eran muy pocas las demandas o las denuncias que se habían interpuesto ante las autoridades. Entonces, en ese sentido, preguntarles si se han ya iniciado denuncias, además de las que el PAN anunció hace unos días sobre Duarte y Fidel Herrera en Veracruz, que se han presentado en contra de los gobernadores. Y por otra parte, preguntarle también si usted ha visto que en algunos estados se ha incrementado la violencia hacia los candidatos de su partido o de otros partidos, y si esto se ha llevado a la mesa del pacto, porque vemos ayer cómo hubo un secuestro ya hacia un candidato del PRI en Chihuahua, y usted mismo hace unos días decía que algunos o dos de sus candidatos en Veracruz y Durango ya se habían bajado por las amenazas del crimen organizado. Entonces, ¿se está percibiendo este recrudecimiento? En relación con las denuncias que se han presentado, estas se han perfilado, se han enfilado en el seno de las mesas plurales estatales. Los compañeros nos han informado que ellos han estado presentando lo que están percibiendo, apreciando
en estados como Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes. Ayer mismo que estuve en Durango, además de lo que me informaron, en 6 municipios no pudimos nosotros registrar candidatos de los 39 municipios del estado, y en uno de ellos, en Nazas, hicieron renunciar por amenazas del crimen organizado a nuestro candidato. Pero también deben saber que justamente en mi agenda del día de ayer en Durango tenía programadas 2 entrevistas en 2 canales de los más vistos al mediodía en Durango, y 2 horas antes me avisaron que se cancelaban después de que yo había dado una conferencia de prensa en donde había señalado justamente que funcionarios del gobierno del estado estaban haciendo de las suyas, manejando programas gubernamentales para favorecer al PRI, o haciendo uso de su investidura como el delegado del transporte del gobierno del estado en La Laguna, atemorizando a los trabajadores, a los concesionarios del servicio público para que no pongan propaganda del PRD. Entonces eso es también otra forma de violencia, pero bueno, digamos que así de amenazas, fuera de esas que ya de por sí son pues preocupantes, no hemos tenido otras informaciones. Jaime Contreras, por favor. Senador. Jesús, perdóname, no quise ofenderte. No, con todo respeto, fue una broma de matutina. Jesús, coméntame. Me halagas, no me ofendes. Un comentario muy puntual sobre, hoy estamos a 3 semanas y un par de días más para los comicios, 3 días más. La pregunta puntual es, más allá de que vamos a ver qué ocurre de aquí al 7, pues ya el PRD ya lo está perfilando, sus denuncias son constantes, sus planteamientos son una y otra vez reiterativos. Ni el PRI ni el gobierno está cambiando ni sus formas ni sus fondos, por lo menos eso dice el PRD, y también lo suscribe de una u otra manera el PAN. Entonces ya se puede anticipar una película, ya se puede anticipar una hipótesis, presidente. La pregunta clara, sencilla es, ¿ya está preparando el Partido de la Revolución Democrática una estrategia frente a lo casi inherente que va a ser que el PRI va a mantener su estrategia, coacción de voto, compra, hostigamiento, lo que acabas tú de mencionar de lo de Durango, etcétera? ¿Qué es lo que ya está anticipando como estrategia el Partido de la Revolución Democrática sobre el particular? Y la segunda pregunta, también muy puntual, que me importaría más tu respuesta que la de nuestros amigos coordinadores, es ¿qué opina de un segundo periodo extraordinario en materia de reforma energética? El PRI tiene mucha prisa sobre el particular, que además es inherente a la fiscal. Quisiera tu respuesta puntual sobre el particular, sobre esa reforma energética y la fiscal, que es inherente, complementaria y un impacto presupuestal sobre el particular. ¿Qué le hemos hecho los coordinadores? No, mira, en relación con lo primero, nosotros, insisto, vamos a seguir exigiendo, con o sin pacto, con o sin adendum, el cumplimiento de la firma que estamparon, de los compromisos que públicamente asumieron, y que cumplan con la ley y con la Constitución, y que no se les olvide a los gobernadores, parece que ya se les olvidó, que son sujetos de responsabilidad, y no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Por lo demás, miren, aunque nos hayan jugado a la mala en otras ocasiones, les hemos ganado. A pesar de la coacción, compra del voto, les hemos ganado, y nos vamos a alzar con muy buenos resultados en la mayoría de las 14 entidades. Lo que no queremos es que obstruyan un proceso que debiera ser limpio. Entonces, estamos obligados a seguir exigiendo que se cumpla la ley. Por eso decía, hoy veremos qué es lo que se avanza, que se compromete, o en todo caso, pues
veremos qué es lo que sigue. Nosotros, de todas maneras, vamos a seguir estando con nuestros compañeros diputados, senadores, la dirección del partido, los equipos jurídicos, todo encima de quienes están incumpliendo compromisos o que están incumpliendo claramente la ley. Y yo no veo, en la última pregunta, condiciones para que podamos tener un periodo extraordinario para discutir lo de reforma energética y reforma hacendaria, porque ni siquiera una propuesta formal ha sido puesta sobre la mesa por parte de ellos. Nosotros hemos puesto sobre la mesa los 8 ejes rectores para una reforma energética profunda que se requiere. Estamos trabajando también en su aterrizaje, en los contenidos de cómo debiera darse esta reforma en su caso, sin privatizar, haciendo de Pemex una empresa pública competitiva y manteniendo el control de la nación, del Estado mexicano, sobre el control y la propiedad sobre los energéticos. Vamos a ver qué es lo que nos proponen ellos y qué argumentan en su caso. Y estamos igualmente trabajando ya en lo que consideramos debe ser una reforma hacendaria de carácter progresivo que elimine los privilegios fiscales y no constituya una reforma fiscal IVA-céntrica, como le hemos llamado. Me parece que un elemental acto de solidaridad redistributiva es que paguen los que evaden impuestos y se acaben los paraísos fiscales y no se quiera meter el diente sobre los que siempre pagan o sobre los más desprotegidos del país. Francisco Nieto, del Universal. Le quisiera preguntar si ya conciliaron esas visiones que llamaron polémicas entre los grupos parlamentarios, especialmente en el Senado, con la dirigencia nacional del PRD, es decir, si ya vamos a ver a diputados y a senadores jalando parejo con el presidente del PRD en el tema del Pacto por México. Gracias. Pues hemos tenido algunas diferencias que efectivamente se han hecho públicas, pero aquí ha quedado muy claro, como lo dije, que pueden ser más bien diferencias en los tonos, pero no en los objetivos que buscamos. Y los trabajos, como lo dije, que anunciaron los grupos parlamentarios del PRD y del PAN para la reforma política aquí en el Senado de la República, nos parece que son plenamente complementarios de los trabajos que hemos venido impulsando en el Pacto por México, y porque no tenemos ninguna diferencia en los contenidos, en los objetivos. Pensamos que es la gran oportunidad histórica que tenemos hoy frente a nosotros para lograr una profunda reforma del régimen político. Vamos a ver si piensan lo mismo los que están en el gobierno de la República. Nuestra última pregunta, Felipe Rodea, La Razón. Nada más para insistir un poquito en el tema, vino hoy a disciplinar a su fracción, como ya lo hizo Madero en su momento, y a ambos coordinadores, si ya los disciplinaron o cómo va, ya o así se van a acercar más. No, hombre, no, yo creo que somos todos mayores de edad, física y política e intelectualmente, y no es venir a meter en orden. Lo que hicimos fue que, identificando la necesidad de esta reunión, encontráramos e identificáramos al mismo tiempo claramente la necesidad de la armonización de los trabajos de los grupos parlamentarios y la dirección del partido. Yo creo que nos hemos puesto ya a partir de hoy en una ruta común y yo lo celebro. Nos viene una más, Rosario González, de Grupo Radio. Jesús, ¿cuál es tu opinión de que Granier haya venido a México y se habla de un posible arreglo para que él pueda salvar esta acusación que pesa en su contra por malversación de recursos públicos y que sean los funcionarios menores los que paguen por esta situación? Pues en primer lugar diría que no deja de llamar la atención el enorme cinismo con el que se maneja el exgobernador Granier. Qué bueno que viene a dar la cara y que ya deje de andarse escondiendo, porque estaba escondido. Y yo creo que cuando le dijeron que iban a ir por él, prefirió mejor llegar por su propio pie, para que explique el enorme desfalco que ha puesto en evidencia
el gobierno de Arturo Núñez para que explique cómo es que dejó prácticamente desmantelado el sistema de salud en Tabasco, para que explique de dónde salieron y a quiénes pertenecían los 88 millones y cacho que descubrieron en efectivo en casa de una de sus ex colaboradoras, para que explique la fortuna enorme en cuentas bancarias y propiedades de su hija y de su hijo, uno de ellos en Miami, y para que en todo caso explique por qué dejó esa multimillonaria deuda que no se expresa de ninguna manera en la mejoría de la infraestructura del estado de Tabasco, más de 22,000 millones de pesos, ni tampoco se expresa en la calidad de vida de los servicios y de la gente allá en Tabasco. Yo más bien me quedo con lo que dijo Arturo Núñez. Tendrá el exgobernador Granier la garantía del debido proceso para que se defienda desde la cárcel. Bien, pues muchas gracias. Gracias, buenos días.